Padres e hijos en el fútbol profesional. Johan Cruyff, el centrocampista neerlandés, Balón de Oro en 1971, 1973 y 1974, fue uno de los jugadores clave de aquella increíble naranja mecánica de los 70, un jugador estratosférico que triunfó en el Ajax y en el Barcelona, donde también fue entrenador, creando un estilo propio que ha pasado a la historia. De la mano de su padre, Jordi Cruyff llegó a jugar en el Barcelona, que fue quien lo hizo debutar tras sacarlo de las categorías inferiores del club azulgrana. En su carrera como futbolista, pasó por otros clubes como el Manchester United, el Celta de Vigo, el Alavés o el Español, además de ser internacional con la selección neerlandesa. Cesare Maldini, un histórico del Milan, donde triunfó como defensa a lo largo de prácticamente toda su carrera, entre 1954 y 1966, y club con el que consiguió 4 torneos italianos y una Copa de Europa. Posteriormente, también se sentaría en el banquillo rosonero como entrenador. Paolo Maldini siguió los pasos de su padre en todos los sentidos. Es que él también triunfó jugando como defensa en el Milan a lo largo de toda su carrera, convirtiéndose en un ídolo de la afición. Eso sí, llegó incluso a superar a su padre, ganando 7 torneos italianos y nada menos que 5 Copas de Europa. Por si fuera poco, con Daniel, los Maldini han pasado ya a crear una saga dentro del fútbol. El joven delantero italiano, hijo de Paolo Maldini, salió de la cantera del Milan y ya ha jugado también para Spezia y Empoli, con un enorme futuro por delante. Peter Schmeichel es probablemente el mejor portero de la historia de Dinamarca, con cuya selección se proclamó campeón de la Eurocopa de 1992 celebrada en Suecia, además de uno de los mejores que ha defendido la portería del Manchester United, donde alcanzó grandes éxitos y una fama internacional. La carrera de Kasper, el hijo de Peter Schmeichel, comenzó en el eterno rival, el Manchester City, iniciando una exitosa trayectoria que lo llevó por distintos equipos de la Premier League, entre los que estuvo el histórico Leicester, campeón de la Premier League 2015-2016 y con el que también levantó la FA Cup y la Community Shield. George Weah, el primer Balón de Oro africano, desarrolló su carrera en varios e importantes equipos como el Mónaco, el PSG, el Manchester City, el Olympique de Marsella, pero tuvo su mejor época en el Milan en los finales de los años 90. Emblema de la selección de Liberia, ha acabado siendo presidente de su país, cargo que ostenta desde el 2018. Nacido en Nueva York, a diferencia de su padre, Timothy Weah decidió defender los colores de la selección estadounidense, donde es uno de sus jugadores más destacados, jugando tanto como centrocampista como de delantero. A nivel de clubes, comenzó su carrera en el PSG y ha pasado por Celtic Glasgow, Lille y Juventus. Diego Pablo Simeone, histórico jugador e histórico entrenador del Atlético de Madrid. No se entiende aquel equipo del doblete de 1996 sin Simeone, como no se entienden los grandes éxitos de los 2000 de los rojiblancos sin él como técnico. Jugó en otros equipos como el Inter de Milán, la Lazio o el Sevilla y fue un jugador importante de la Argentina en los años 90. A diferencia de su padre, Giovanni Simeone no es centrocampista, sino delantero, y su carrera se ha desarrollado entre Argentina, donde empezó como jugador de River Plate, e Italia, donde ha defendido los colores de Genoa, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona y Nápoles. Carlos Busquets formó parte de la primera plantilla del FC Barcelona a lo largo de 8 temporadas entre 1990 y 1998, con una etapa de 1994 a 1996 en la que fue el portero titular e indiscutible del equipo bajo las órdenes de Johan Cruyff. Sergio Busquets, como su padre, jugó en el Barcelona, aunque en su caso cosechando mucho más éxitos y pasando a la historia como uno de los grandes centrocampistas que han vestido la camiseta de la azulgrana. En su caso, nada menos que 15 temporadas antes de irse con 35 años a la MLS de Estados Unidos. Alf Inge Haaland, internacional en 34 ocasiones con Noruega como defensa, jugó únicamente en la Premier League en Nottingham Forest, Leeds United y Manchester City, donde se vio obligado a retirarse en 2003 tras una grave entrada que le hizo el jugador del Manchester United, Roy Keane, y de la cual no consiguió recuperarse. Siguiendo los pasos de su padre, Erling Haaland ya es todo un ícono en el Manchester City, donde ya ha alcanzado el estatus de superestrella y supergoleador y es un potencial Balón de Oro tras su exitoso paso por otros equipos como el Red Bull Salzburgo y el Borussia Dortmund. Lilian Thuram, defensa histórico que formó parte de la selección francesa campeona del mundo en 1998 y de Europa en el año 2000, y a quien vimos triunfar en equipos como el Mónaco, Parma, Juventus y Barcelona antes de su prematura retirada a causa de una malformación cardíaca. Marcus Thuram es uno de los delanteros de moda en Europa, gran goleador, internacional por Francia y cuya carrera
carrera como futbolista ya le ha llevado a jugar con equipos como el Sochaux, donde comenzó como profesional, Guingamp, Borussia Mönchengladbach e Inter de Milán. Patrick Kluivert, máximo goleador histórico de la selección de los Países Bajos con 40 goles en 79 encuentros internacionales, Patrick Kluivert demostró sus grandes dotes para el gol por toda Europa, jugando en Ajax de Ámsterdam, el Milan, Barcelona, Newcastle United, Valencia, PSV Eindhoven y Lille de Francia. Justin Kluivert, como su padre, es delantero y como él también, inició su carrera en el Ajax y ha pasado una temporada por el Valencia. Son tres de las coincidencias entre padre e hijo, además de su evidente parecido físico. En el caso de Justin, también ha jugado en la Roma, en el Leipzig, en el Niza, en el Bournemouth, además de en la Naranja, donde lo tendrá difícil para igualar a su progenitor. Claudio Reyna, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol de Estados Unidos y uno de los primeros en triunfar en Europa, pasando por equipos como el Bayer Leverkusen, el Wolfsburgo, Glasgow Rangers, Sunderland y Manchester City. En busca de seguir los pasos de su padre y como mucho por delante para triunfar en el mundo del fútbol, Giovanni Reyna ya se está empezando a dejar notar como un gran centrocampista, tanto en la selección de Estados Unidos como en el Borussia Dortmund. Pablo Forlán, apodado como el Boniato, el defensa uruguayo Pablo Forlán ganó una Copa América en 1967, además de una Copa Libertadores y una Intercontinental con Peñarol de Montevideo, el gran club de su vida, junto al San Pablo brasileño, con el que ganó 3 trofeos paulistas. Diego Forlán alcanzó más famas y éxito que su padre, en este caso como uno de los mejores delanteros del siglo XXI. También ganó una Copa América en 2011, ha sido 2 veces Bota de Oro y Balón de Oro del Mundial 2010 y a nivel de clubes vistió los colores de Independiente, Manchester United, Villarreal, Atlético de Madrid o Inter de Milán, entre otros. Javier Chícharo Hernández. Javier Nicolás Hernández Gutiérrez, más conocido como el Chícharo, fue un conocido futbolista mexicano de los años 80 y 90. Jugó 14 partidos con la selección nacional, incluyendo los del Mundial de 1986, y a nivel de clubes pasó por los Tecos, Puebla, Atlas y Monarcas Morelia. Pero ha sido su hijo, Chicharito, quien ha pasado la historia como uno de los mejores jugadores mexicanos de la historia, superando los números y la trayectoria de su padre. 109 veces internacional, ha pasado por clubes como el nivel del Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham o el Sevilla. Carlos McAllister, uno de los jugadores fundamentales de la Argentina de los 90 junto a estrellas como Maradona o Canilla, jugaba como defensa y lo hizo en clubes de su país, de donde nunca se fue, como Argentinos Juniors, Boca Juniors, Racing y Ferrocarril Oeste. Alexis McAllister, uno de los jugadores más prometedores de la nueva generación de la Argentina campeona del mundo en 2022, es un centrocampista ofensivo como su padre, jugó en Argentinos Juniors y Boca Juniors antes de hacer las maletas rumbo a la Premier League, donde ha despuntado en el Brighton y el Liverpool. ¿Conoces algún caso más de padres e hijos en el mundo del fútbol? Déjame acá abajo en los comentarios que te voy a estar leyendo y lo voy a tener en cuenta para una segunda parte de padres e hijos en el mundo del fútbol. Dale like a este video, suscríbete si aún no lo has hecho y te espero en el próximo video de este canal.